¿Qué onda, chicos? ¡Qué hermoso día! Para ser muy buenos actores vamos a hacer estos ejercicios todos los días. Relajamos la musculación. Buenos días. ¡Qué lindo, qué grosso! Por fin empezamos la asignatura de análisis de texto. ¿Así? Relajamos todo el cuerpo, chicos. Así es como nos relajamos los buenos actores. Vamos a empezar hoy con esta obra. Pero eso es una enciclopedia, ¿no? Obvio, así se justifican los 4 años de escuela. No me rompan los huevos. Proyectamos, chicos, proyectamos la voz. Si hacemos esto todos los días, probablemente en 10 o 15 años seamos grandes, seamos muy grandes, muy buenos actores. Che, para, pedazo de pelotudo. ¿Vos qué estás haciendo? ¿A quién crees que engañar? ¿Estás de joda, loquito? Vos no sos actor, vos sos solo un impostor. ¿A quién crees que engañas? La concha de la lora. Vos no vivís el momento, no vivís las circunstancias, vos no tenés vida allá adentro. No me rompas más las pelotas. En estos 4 años os vamos a explicar más trucos. Te fuiste al carajo con esa interpretación. ¿Tenés un palo metido en el orto que estás tan tenso, pelotudo tarado? Anda a cagar, ahí está la puerta, te puedes ir bien lejito. Sos un forro. Vos no vas a ser actor nunca. Te tendrás que conformar con hacer videos en YouTube. ¿Qué hay, clandestinos? Hoy voy a tocar un tema un poco peliagudo que estoy seguro que puede generar bastante debate. Ojalá que sea así. Os recuerdo que más abajo del vídeo tenéis un sistema de comentarios donde podéis dejar vuestra opinión si os apetece. La pregunta con la que quiero arrancar este vídeo es sumamente sencilla. ¿Es imprescindible el paso por una escuela para poder ser actor? Yo tengo una respuesta clarísima y muy concisa al respecto. Que es... Ve al loro, Mompe, con lo que vayas a decir que te juegas el pan, ¿eh? Que tenéis una página donde se publicitan las escuelas. Pues no había caído yo en eso, pues tienes razón, ¿eh? Muchas gracias, sí que es un marrón, sí. Pues vale, a ver, bien, pues mira, para no pringarme demasiado, mejor le pregunto a una amiga, a ver si puede echar ella luz al asunto y que responda por mí. A ver, Luz de mi vida, ¿qué opinas? ¿Es imprescindible ir a una escuela para poder ser actor? Vale, pues muchas gracias, ya lo decía yo. Bueno, ahora me voy a poner serio. Lo cierto es que para una pregunta así no vale una respuesta tan categórica como un sí o un no, puesto que como todo en la vida dependerá de varios factores, de la edad en la que empieces, de la zona geográfica en la que vivas, de si tienes conocimientos previos o no sobre la actuación, etc. Pero además la pregunta entraña una trampa, y es que no deberíamos confundir nunca escuela con formación. Vale que son dos conceptos complementarios, pero para nada equivalentes. Y ahora, antes de continuar, quiero dejar meridianamente claro que esto que voy a exponer a continuación no es más que una opinión personal, totalmente personal, que no quiero dar lecciones, no quiero convencer a nadie y mucho menos quiero sentar cátedra. Comprendo que cada cual tiene su propia percepción de las cosas y que obviamente no va a coincidir con la mía. De hecho, doy por sentado que más de uno se enardecerá cuando escuche mi opinión, pero no me importa porque lo cierto es que la voy a compartir con el máximo de honestidad y con la mejor intención. Es más, este vídeo me lo tomo como el consejo más sincero que le daría yo a mis hijos una vez que todas mis estrategias para que se decantaran por otro tipo de profesiones fallara y al final decidieran dedicarse a esta locura de oficio, ser actor. Un consejo entregado no desde la terquedad, el escepticismo o el temor normal de un padre, sino desde el más absoluto cariño y principalmente desde la experiencia. Para empezar voy a intentar derribar algunos mitos, convencionalismos y convicciones infundadas
que la mayoría de veces lo único que hacen es confundir al actor principiante y sobre todo hacerle perder mucho tiempo y mucho dinero. Como señalé, escuela y formación no son sinónimos. Las escuelas tampoco son ONGs, ni su propósito principal es ser una cantera de artistas. Vale que como eslogan queda muy bien y vende mejor, pero no es la realidad. El objetivo principal es fundamentalmente el de cualquier empresa o negocio. Que nos dejen ganar honradamente nuestro dinerito. Mi dinerito, mi dinerito. Algo hay que dejar claro, y es que es totalmente lícito y que no tiene bajo ninguna circunstancia nada de reprobable. Así que esas ideas algo sectarias que se suelen formar en torno a ciertas escuelas es a todas luces de necios y pueriles. Todos hemos pasado además por esa etapa en la que pensamos que por entrar en X escuela de renombre, el profesor o profesora de turno se va a quedar tan embelesado o embelesada con nuestras aptitudes y con nuestro carisma que cogidos de la mano nos va a ayudar a alcanzar la fama. Está bien, pero no deja de ser una más de esas fantasías que nos van a ir abduciendo a lo largo del camino, pero que no tienen ninguna conexión con la realidad. Para que la trayectoria de un actor sea llevada a cabo con cierto éxito, éxito entendido como vivir o sobrevivir dedicándonos de lleno a este oficio, el factor más importante no va a ser ni de lejos la formación que vayas a recibir ni la escuela en la que vayas a estar. De hecho, en una escala de importancia de factores en la carrera de un actor, la formación no va a estar ni en el tercero ni siquiera en el cuarto lugar. Le pese a quien le pese escuchar esto. En esta pirámide de valores que he preparado y que te muestro ahora, he ordenado los factores que habitualmente, salvo excepciones, claro está, llevarán a un actor a alcanzar su meta. De más trascendencia a menos. Trabajo, red de contactos, talento, dinero y formación académica. Como podéis ver, existen nada más y nada menos que 4 valores por encima de la formación, pero por lo menos está incluida dentro de la escala, lo que se traduce en que sí que creo necesaria cierta formación. Y te explico las partes. El trabajo hace referencia aquí al esfuerzo, al compromiso, la perseverancia y a la constancia dedicados a la tarea de generar tus propias oportunidades, asistiendo a todos los castings posibles, participando en proyectos tanto amateurs como semiprofesionales, remunerados o no, creando tus propios proyectos cortos, obras de teatro, etc. y desarrollando o enriqueciendo tus habilidades de forma autodidacta pero continua. La red de contactos que he situado en el segundo eslabón podría perfectamente compartir el primer puesto junto al trabajo, porque sin los contactos idóneos es muy difícil que accedas a buenas oportunidades, pero también es cierto que el trabajo constante es el que te ayudará a crear con tiempo esa red de contactos tan imprescindible. El talento, en el tercer lugar, es uno de los factores más susceptibles a ser debatido, porque algunos piensan que es un don que si no se trabaja no sirve para nada, y otros que es una capacidad innata que siempre late con vida propia. Yo, personalmente, pienso que es incuestionable la existencia del talento como don, y que además, a pesar de que admito que puede requerir cierto entrenamiento, no es algo que se vaya apagando si no lo trabajas, como algunos, casi siempre los que carecen de talento, nos quieren hacer creer. También creo que el que no posee ese talento innato puede adquirirlo con mucho tesón y esfuerzo, pero que irremediablemente deberá vivir atado a una dedicación continua. Recuerda que ser actor no depende solamente del deseo de serlo, sino también y primordialmente del interés que sea capaz de provocar en un público. Sin público, un actor no deja de ser un ser humano más moviéndose por el espacio. Y al público le atrae el talento. Lo demás es relleno. En cuarto lugar está el dinero. Es un elemento fundamental en la andadura del actor, por razones tan obvias que se hace totalmente innecesario detallarlas. Pero por mencionar algunas cosas por encima, el dinero será el que te pagará el material que moverás entre representantes y directores de casting. El dinero te facilitará esos cursos espontáneos que puedas necesitar. El dinero te podrá pagar ciertos atuendos necesarios para presentarte a ciertos castings, etc. Y por último, la formación académica. He creído necesario añadir la coletilla de académica porque bajo mi punto de vista el trabajo, el primer valor en la cúspide de la pirámide, debe considerarse entre otras muchas cosas como formación. De hecho, el trabajo se convertirá en la formación más sólida y realista que podamos recibir. Para comprender el orden de esta escala basta con preguntarse con sinceridad si creemos viable acabar dedicándonos al oficio de actor si no cumplimos alguno o algunos de estos puntos. Por ejemplo, es evidente que si no contamos con formación académica, pero sí
sí, con trabajo y red de contactos, seguirá siendo muy probable que obtengamos oportunidades. En cambio, por mucho que te formes y asistas a todos los cursos del mundo, si no cuentas con los otros puntos, red de contactos, trabajo personal continuo, talento o dinero, lo más probable es que no te vayas a comer un colín. ¿Qué quieres decir? ¿Que la formación no sirve para nada? Entonces, ¿para qué la metes en esa tontería de dibujito? Básicamente porque creo que la formación sí puede proporcionarte, al menos en parte, dos de las cosas que se encuentran en lo más alto de la pirámide. Herramientas con las que trabajar mejor y contactos. Aunque por el lado negativo también puede restar parte de los otros dos valores, talento y dinero. ¿Talento? ¿Por qué? Porque la formación académica te impondrá hábitos y vicios que en muchas ocasiones, no digo en todas, castrarán tu talento innato en el caso de que lo poseas. Y normalmente tampoco ayudarán demasiado a desarrollar el talento adquirido que se consigue a través del trabajo de verdad en el campo de batalla. Joder, qué negro lo pintas. ¿Y cómo se supone que me debo tomar entonces la formación? A ver, en primer lugar, ten muy claro que no todas las escuelas son buenas. Y partiendo de ahí, infórmate por el máximo de referencias de cuáles son las mejores. En Madrid, por ejemplo, existen decenas de escuelas, pero más del 80% de ellas no son solo absolutamente prescindibles, sino que me atrevo a decir que muchas de ellas son incluso nocivas para la carrera de un actor. Una escuela, para poder invertir en calidad de profesorado, de instalaciones, de material, de infraestructura, requiere antes que nada tener una gran entrada de dinero constante. La mayoría de las escuelas no cuentan con un alumnado tan grande y por eso se resienten en todos los aspectos. Y una cosa debéis tener bien clara, un maestro de interpretación no debe ser solamente un profesor que te transmite conocimientos sobre un papel, sino que tiene que ser algo más parecido a un guía espiritual, por raro que te suene. Por eso, desde un punto de vista personal, yo estoy totalmente en contra de eso que se viene a llamar formación regular de 4 años. Me da exactamente igual si es en escuelas privadas o universitarias. Me parece la mayor pérdida de dinero, de tiempo y de energía a la que uno se puede exponer voluntariamente. Para mí la formación válida y que, como decía, aconsejaría a mis hijos, serían única y exclusivamente talleres y seminarios eventuales, intensivos, masterclass y de forma más o menos regular con algún coach o entrenador particular. Eso sí, de reputación acreditada y que te transmita toda la confianza del mundo. De este modo consigues ampliar la red de contactos y obtener herramientas que puedan enriquecer tus habilidades, sin gastar dinero a lo tonto y salvaguardando tu talento que en todo caso desarrollarás aún más. ¿Pero ¿y tú qué sabes de todo esto? Solo sé lo que he podido aprender después de realizar íntegramente 4 años de formación regular en una de las escuelas más prestigiosas de Madrid, que no mencionaré por no otorgarle una publicidad inmerecida, pero que a poco que investigues sobre mí sabrás de qué centro estoy hablando. Y sé que la pasta que me dejé allí, junto a parte de mi autoestima y de la confianza en mí mismo, la hubiera invertido en cosas más productivas, como material profesional con el que moverme a través de castings, o en clases particulares de materias que yo realmente necesitara fortalecer, como por ejemplo voz y dicción o entrenamiento emocional, o la hubiera invertido en mejorar un poquito mi calidad de vida para sentirme un poco más relajado y menos ansioso en el día a día, sé que hubiera avanzado en mi carrera actoral 1000 veces más que en esos 4 años. Pero eso es porque tú estás cabreado y amargado porque no te has comido un rosco. Yo sé que de esa escuela han salido infinidad de actores y actrices que no paran de trabajar, macho. Hombre, amargado y cabreado como que ya no. Más que nada porque de eso ya hace más de 15 años. Lo que sí que pasa es que ya he aprendido con la distancia del tiempo y sé valorar ciertas cosas. En cuanto a los actores y actrices que no paran, es cierto. De hecho, yo he compartido con muchos de ellos no solamente aula y entrenamiento, sino también amistad. Pero me gustaría responderte a esto citando una frase que muchas veces utilizaba la profesora que teníamos. Y es que la mayoría de actores de éxito que han salido de esa escuela no lo han hecho gracias a ella, sino a pesar de ella. Por cada uno de esos actores exitosos que tú conoces, se quedaron 20 por el camino. Lo peor es que quedaron en muchas ocasiones destrozados, desilusionados, confusos y con más bloqueos e inseguridades de las que cargaban cuando entraron. Y te digo esto porque los conozco, porque he hablado y porque sigo hablando con muchos de ellos. Ya, pero en esos 4 años se enseñan un montón de asignaturas súper importantes. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Danza, análisis de texto, dramaturgia, esgrima, voz, movimiento. Bien, es cierto que de un modo muy básico aprenderás algunas nociones de cada una de ellas. Pero si no eres bailarín ni tienes pretensiones de serlo, de poco te van a servir esas clases sueltas y cortas.
Y en cambio, si quieres ser bailarino, tienes talento para serlo, más se valdría apuntarte a unas clases particulares e integrales solo de danza. Y lo mismo te puedo decir sobre canto, lucha escénica, voz y dicción, etc. Las clases de voz, por ejemplo, que puedas tomar en un curso regular de 4 años, compartiendo profesor, aula y tiempo con una veintena de compañeros, no te van a ayudar en mucho. ¿Por qué no asistir mejor a unas clases particulares con una profesora capacitada, que no te vayan a cambiar cada año o incluso cada 4 meses y que pueda tener un seguimiento de tu avance y que además puedas elegir cuánto tiempo vas a estar con ella? Te aseguro que la inversión de dinero que puedas hacer en unas clases particulares en comparación con las de un curso regular no solo va a ser mucho menor, sino que además va a ser exponencialmente mucho más productiva. Por otro lado, ¿creéis de verdad que en algún casting o en una producción teatral, televisiva o de cine os van a exigir algún tipo de titulación, licenciatura, diplomatura en arte dramático o lo que sea? No hablo de la necesidad de ello para convertirte también tú en profesor, sino para trabajar como actor, que es al fin y al cabo lo que creo que todos deseamos en el fondo, a pesar de que luego las circunstancias puedan redirigir nuestra vocación por otros derroteros. Ah, sí. O sea, que dices que para ser actor no hace falta formación. Vale, pues mira, por la misma regla de 3, mañana mismo entraré en un quirófano y me pondré con un bisturí a abrir a un tipo y a operarle a corazón abierto. O me pondré los mandos de un avión comercial y ahora lo manejaré sin estar preparado ni formado como piloto, ni como médico cirujano, ni como nada. Ya está. Tú eres gilipollas. ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra? ¿De verdad vas a comparar a un actor con un médico cirujano o con un piloto? Como comparar un carro de combate con un tenedor. Y no es por menospreciar al actor, ojo, pero tampoco nos subamos tanto. Y por otra parte, y para acabar, no digo que no haya que formarse. Digo que hay que formarse, pero con cabeza y pensando en lo que te interesa a ti. Che, pibe, recordad, si te gustó el video, regálame un like, suscríbete al canal.